Buenos días, chicos. No, qué manera de iniciar. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman, porfa, por el chat? Ah, sí, ya. Ya vi que están activos con los emojis. Tac, a la pantalla. Eh, ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal este super fin de semana con festivo para recargar energías? Me imagino que todo súper bien. Listo, chicos, ya denme un segundo, ya les voy a compartir pantalla. Ya voy. Listo. Bueno, 37 personas. Compartan ese link para que lleguemos a 100. A 100, vamos por 100. Si ven esa imagen tan increíble de Tutor Case, es súper chévere. Eh, Método Raptor se puso la super 10 con eso. ¿Me confirman, porfa, que estén viendo mi pantalla? Ya empecé a compartir. Bueno, estas son preguntas, les cuento, son preguntas súper actualizadas. No sé, yo creo que deben tener el chat cerrado, por eso deben estar tan tranquilos. Para los que no me conocen, soy Kevin Andrés, espero que estén súper bien. Hoy un festivo trabajando, solo se ve el método Raptor definitivamente. Entonces voy a leer la primera pregunta para comenzar y ya ahorita les doy la oportunidad pues para que me colaboren. Yo creo que la mayoría pues sabe que votamos por la encuesta, les damos un tiempo prudente para que la respondan y la idea es que participen, ¿vale, chicos? Entonces vamos con toda. Vamos por decir en sociales. Bueno, dice, doña Carmela, dueña de una tienda de comestibles ubicada en un municipio rural, tiene entre sus clientes a un funcionario público de un municipio. Cada mes el funcionario va a hacer mercado a la tienda de doña Carmela y al momento de pagar le pide el descuento del 50%, argumentando que lo merece por su cargo. Listo. Uy, perdón. Y su buena gestión en el municipio. Aunque doña Carmela duda de su argumento, accede cada mes a la solicitud del funcionario. Esta situación ilustra principalmente un caso de soborno a un prestigioso cliente por parte de la dueña de la tienda. La B, cuidado de la clientela por parte de la dueña de una tienda de comestibles. La C, abuso de autoridad por parte de un cliente que vende detrimento del patrimonio de la dueña de la tienda. Y la D, agradecimiento por parte de la dueña de la tienda a un cliente por su valiosa gestión como funcionario público del municipio. Bueno, ¿cuál creen que es, chicos? Ya en un momento les van a lanzar la encuesta. Creo que no pueden hablar por el chat. ¿Ustedes pueden hablar por el chat? Así, estaba asustado, que no se reportaban. Porfa, respondan por la encuesta, chicos, respondan por la encuesta. Recuerden que si están en el compu, vayan a la parte de herramientas, a la parte inferior izquierda, en donde están los nuevos puntos, y denle ahí, y ahí van a encontrar la encuesta. Y si están desde el celu, vayan a los tres puntos, a herramientas, y ahí van a encontrar la encuesta, chicos. Y por favor, participen. Bueno, lo vamos subrayando porque se me ha olvidado. Listo, 10 segundos. Vamos a ir viendo los resultados de la encuesta. Bueno, estas preguntas, cuando las vean en el IFES, de una vez ustedes tienen que pensar, me tiene que quedar bien, porque si me llega a quedar mal, me va a bajar mucho. El IFES, en su forma en la que califica, ¿qué pasa?
Las preguntas que son muy sencillas, no hay preguntas fáciles que son trabajables. Las preguntas que son trabajables, el IFES, si la persona se equivoca, si el estudiante se equivoca, le baja mucho. Un ejemplo es esta pregunta, es una pregunta muy trabajable. A diferencia de una pregunta difícil, si a usted le queda muy bien, si a usted le queda bien, pues le va a subir bastante, pero si le queda mal, pues no le va a bajar tanto. Entonces es importante tener eso en cuenta. Vamos a descartar súper rápido. Soborno a un prestigioso cliente por parte de la dueña de la tienda. Bueno, antes que nada, ¿qué pasaba en el contexto que nos dieron? Un funcionario llegaba a una tienda y le decía, por el hecho de yo ser funcionario público, por mi cargo, usted me tiene que dar un descuento. Es como si yo les llegara y les dijera acá, por el hecho de yo ser su tutor de sociales, ustedes, no sé, me tienen que consignar 100.000 pesos todos los días. Simplemente por eso. Entonces, el señor, el funcionario público, pues le decía eso a la señora. Entonces, este es un caso de qué? Soborno es cuando usted compra a alguien, pero miren lo que dice acá, soborno a un prestigioso cliente por parte de la dueña de la tienda. Ustedes en algún momento en el contexto nos dice que la señora le estaba dando, pues lo estaba sobornando para que el cliente, para ella obtener algún beneficio. No, falso. Entonces no puede ser la opción A. Al con- la opción B, cuidado en la clientela. No, eso se ve tal vez en una tienda de barrio que usted conoce a su vecino y le dice, ay vecino, deme descuento, o esto, aquello, que si usted compra 3 aguacates se los dan 5.000 o no sé, algo así. Eso es cuidado de la clientela y ser amable y todo lo demás. Pero que le den el 50% de descuento por el hecho de ser un funcionario público y exigírselo no es un cuidado de la clientela. Es algo que le nace a la persona de la tienda. La C, obviamente la opción correcta en este caso, abuso de la autoridad por parte del cliente que va en detrimento del patrimonio de la dueña de la tienda. Qué respuesta tan perfecta. Obviamente el señor al pedirle un descuento, pues va acabando con el patrimonio de la tienda, que en este caso pues va el dinero, las ganancias, todo lo demás, porque imagínese un descuento del 50%, Dios mío. Y la opción A nos decía agradecimiento por parte, no, no tiene ningún agradecimiento. El hecho de que le compre, pues le está vendiendo algo, le está dando un servicio, entonces pues no, no está agradecida la señora. Entonces está súper clara, yo no vi los resultados de la encuesta. Déjenme ver un momento, vamos a ver cómo nos había ido en eso al final, pero bueno, encuestas, felicitaciones, hey, súper bien, 31, 31 personas que votaron, todas votaron por la C, felicitaciones chicos, me llenan de orgullo. Bueno, 60. Debido al aumento de cultivos ilícitos en varias zonas selváticas de un país, el gobierno decide poner en práctica una estrategia de eliminación de dichos cultivos. Esto de tema de cultivos ilícitos es una pregunta que suele repetir mucho el IFEX, obviamente cambia el contexto, pero eso del tema de cultivos ilícitos suele salir mucho. Y la estrategia consiste principalmente en destruir los cultivos usando un poderoso herbicida. El glisofato. Esto es un químico, un herbicida terrible, causa demasiado daño ambiental. El herbicida será irragado desde aviones con el fin de evitar su contacto directo, pues varios científicos señalan que el glisofato podría estar relacionado con enfermedades con el cáncer y el Parkinson. Es terrible, o por eso lo tiran desde aviones. Bueno, otra ventaja de hacer uso de los aviones es que desde el aire se pueden monitorear los cultivos en el territorio nacional. Ojo acá, un efecto no deseado de la estrategia del gobierno es importante, no, lo que no se quiere lograr. Por ejemplo, yo les había planteado el ejemplo. Si ustedes están estudiando para el IFES, ¿qué no quieren lograr? Un mal puntaje, ¿cierto? Es lo que no se quiere lograr. ¿Qué no queremos lograr nosotros? Deben un segundo bajarle un poquito el grosor a esto, porque está muy grande. Ya. La A nos dice el precio de los productos derivados de los cultivos ilícitos aumente debido a su erradicación. B, el glisofato sea usado como un químico que erradique los cultivos socialmente indeseables. La C, el problema de los cultivos ilícitos se agudice y se traslade a otras zonas del país. Y la D, el glisofato causa un grave impacto en la salud de los habitantes de las zonas del cultivo. Bueno, esta también vamos por las 60 personas que están en la sala, 58 voten por la correcta. ¿Ya está activa la encuesta? Sí, ya está activa la encuesta.
Uy, esperen, esperen, chicos, esperen un segundo. Eh, bueno, es todo un poquito, chicos. Vean, los que me conocen y han estado antes y esto, ustedes saben que yo soy súper bien y me encanta hablar con ustedes y compartir y que participemos. El día de la primera clase les dije, me encanta que ustedes participen por el chat. Yo no me siento solo aquí hablando con una pantalla. Es genial. ¿Qué pasa? Todo tiene una línea de respeto. Respeto hacia sus tutores, hacia nuestro moderador, hacia sus compañeros. Estamos en una clase de IFEX, estudiando. A veces, si usted ya vio la pregunta o si sabe la respuesta, súper bien, porque se nota que está estudiando, pero tal vez algún compañero no la ha visto. Y por eso estamos aquí precisamente, o si no, no estaríamos en nada de esto. También el chat es para qué? Para resolver dudas, para preguntarme, para que estemos en contacto, pero con respeto. Yo no soy de esas personas que tenga que decir, sáquenlo, por favor, no. No me gusta y no es mi manera de ser. Entonces, por favor, les pido que utilicen el chat correctamente para lo que es. Se los pido, por favor. Entonces, súper responsables con eso, súper respetuosos. Si ya vieron la pregunta, no pasa nada, la volvemos a ver, las vuelven a ver, la analizan desde otro punto tal vez. Entonces, no pasa nada, chicos. Entonces, vamos a ser claros desde un inicio con eso. Súper respetuosos a todos. Todos merecemos respeto, todos merecemos empatía. Porque si ustedes no, si no tuviéramos la necesidad de estar aquí, pues para algo estamos acá, ¿no? Entonces vamos, ya un alto ahí. Profe, esa pregunta me salió en un simulacro. Esa me quedó un poco grande. Ya la vamos a analizar, Luis, ¿vale? No pasa nada. Ya, estas preguntas es lo último del IFEX, chicos. Fue la prueba que salió ahorita el 15 de marzo. Entonces, me gustaría que me escribieran por el chat si ustedes van a presentar el IFES ahorita el 26 de julio, si están en el colegio, o si ya lo presentaron, chicos. Yo les quería hacer la pregunta antes de iniciar y se me olvidó. Súper, vea, Mayra lo voy a presentar en julio, lo presenté en julio. Bueno, chicos, primero que nada, todas las personas que están escribiendo que lo presentan en julio, los súper felicito, porque créanme que muchas personas de las que están en 11 no tienen ni idea acerca de qué es el IFES, ni mucho menos están qué, ni mucho menos se están preparando. A diferencia de ustedes que por lo menos ya están entrando a clases, ya están mirando preguntas, ya se están relacionando con qué es el IFES. Entonces, por esa parte, los felicito. Eh, entonces, y aprovecho para hacer, pues, promoción, el pre-IFES de Raptor, método Raptor, le pueden escribir, va a ser increíble. Ya vamos a ver mucha teoría, muchas preguntas que les va a ayudar. Entonces, vamos a estar hablando y todo, ¿listo? No se preocupen que si ustedes se preparan y vean que tienen bastante tiempo porque estamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 4 meses. Entonces, súper bien, chicos, llevan buen tiempo, pero eso pasa súper rápido, entonces vamos a darle. Bueno, cuando nos dicen algo no deseado, es algo que no queremos y es súper frecuente que nos pregunten así. Entonces, van a ver, yo lo miro así, hay tres preguntas que al parecer son como bien, son como correctas, pues nosotros estamos buscando la que no nos sirve. Entonces vamos a analizarla. A. El precio de los productos derivados de los cultivos ilícitos aumente debido a su erradicación. Miren esta pregunta. Siempre hay una opción que yo le digo es la opción loca en la que ustedes tienen que descartar de una. ¿Se puede subir de 90 a 100 puntos en el IFES en 4 meses? Claro, todo con constancia y con práctica se puede hacer. Yo que les recomiendo que le den prioridad primero a la materia, pues que usted, a la carrera que vayan a estudiar. Por ejemplo, si quieren medicina, full naturales, lecturas, sociales, todo. Que hagan muchas preguntas y que en el colegio a veces es más difícil cuando ustedes están en el colegio porque les dejan trabajos, proyectos, horas sociales, horas políticas, no sé. Y pues ustedes tienen que responder allá y tienen que tratar de estudiar, entonces tienen que ser muy responsables y aprovechar mucho el tiempo. Entonces el precio de los productos derivados de los cultivos ilícitos aumente debido a su erradicación. Cuando hablamos de erradicación, estamos diciendo que ¿qué? Que se está acabando, que lo estamos cortando, como si en los cultivos ilícitos hace referencia a cuando los cultivos, por ejemplo, como la coca, van y la arrancan o con el glisofato la fumigan para que se acabe. A eso hace referencia a erradicación, terminar algo.
y nos dicen que los productos derivados de los cultivos ilícitos aumenten debido a su erradicación, ¿ustedes creen que si se están acabando, que si se están terminando y están cortando, va a aumentar el precio de esos cultivos? No, no puede aumentar. ¿Por qué? Y miren que no tiene sentido. El precio de los productos derivados. ¿Cuáles son los productos derivados de los cultivos ilícitos? Si se puede, no tendría, exacto, no tendría lógica. La opción B nos dice, el glisofato sea usado como un químico que erradique socialmente, cultivos socialmente indeseables. ¿Qué pasa con esta opción de respuesta? Esta opción de respuesta es algo que se quiere con lo que nos dicen acá, porque para eso van a implementar el gobierno esa política o esa medida de usar el glisofato para erradicar cultivos que no son aceptados socialmente. ¿Para qué? Para erradicarlos. Y estamos buscando algo que, algo no deseado. Entonces, la opción B es lo que se quiere lograr. Pero nosotros, ¿qué estamos buscando? Algo que no se quiere lograr. Entonces, por eso es la opción B no puede ser. La opción C nos dice, el problema de los cultivos ilícitos se agudice y se traslade a otras zonas del país. Y la D nos dice, el glisofato causa un grave impacto en la salud de los habitantes de las zonas del cultivo. Vean, yo lo suelo explicar así. Primero va el uno que el 2. Primero va el uno que el 2. Para que pase algo, primero tiene que pasar, eh, para que suceda una cosa, primero tiene que suceder algo antes de eso. Entonces vamos a analizarlo con estas dos opciones. ¿Qué pasa con la opción C? La opción C puede ser correcta y está bien que el problema de los cultivos ilícitos se agudice y se traslade a otras zonas del país, porque bueno, claro, están ahí, empiezan a erradicarlo, entonces pues ¿qué van a tomar las decisiones de aquellas personas que pues entre comillas cultivan eso? Pues nos vamos para otro lado, nos trasladamos, pero pues van a hacerlo en otro lado. Pero miren la opción D, el glisofato causa un grave impacto en la salud de los habitantes de la zona del cultivo. Claro, eso va a pasar primero. Y eso es más importante, la salud de las personas siempre va a estar primero. Y en este tipo de preguntas casi siempre les van a poner relacionadas con la salud de las personas. Entonces, en la que ustedes vean que están hablando de la salud de las personas, márquenla de una, no lo duden. Obvio, miren que tenga sentido, ¿no? Pero casi siempre suele ser la opción correcta. Entonces, pues primero va a causar daño en la salud de las personas. Y claro, porque imagínense, eh, ustedes, el gobierno, va a empezar ¿a qué? A fumigar con ese glifosato. Aquí están las tierras. Aquí digamos que en este punto están los cultivos, llegan los aviones y erradican. Pero como son desde los aviones, ellos de cierto modo no pueden controlar tan bien dónde va a caer. Entonces por aquí hay personas, hay habitantes. Bueno, se me olvidó dibujar. Hay habitantes y mire que aquí no lo menciona, enfermedades como cáncer. Señalan que el glifosato que podría estar relacionado con esos que impacto en la salud. Entonces, pues obviamente al ellos fumigar cerca de los cultivos, las personas que están cerca, pues se van a ver afectados. Entonces, por eso es la opción correcta. Vi que alguien alzó la mano. Porfa, Ángela, ¿me ayudas activándole el micro para ver si tiene alguna pregunta o algo? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Delia? Bien, ¿y usted? Súper Profe, bien. ¿puede hacer favor de explicarme la respuesta A, por favor? La opción A, Ajá, ¿por qué no es? ¿Me puede hacer favor de explicar? No claro entendí que muy sí, bien con esa todo parte. el gusto, claro, con todo el gusto del mundo. Miren, miremosla. El precio de los productos derivados de los cultivos ilícitos aumente debido a su erradicación. Yo les dije al inicio que en este tipo de preguntas van a haber como tres o dos que son como correctas y que nosotros nos va a tentar como marcarlas, pero nosotros tenemos que fijarnos en esta partecita, siempre subrayen la marquen. Estamos buscando algo no deseado. Y esto es algo que puede pasar, que no tiene mucho sentido primero, pero que puede llegar a pasar. Bueno, claro, vamos a dar ejemplo con el cultivo de la cocaína. Empiezan a erradicar la cocaína con el glifosato. Entonces, al gobierno erradicarlo, digamos que las personas, bueno, van a aumentar el precio de eso, pero esta opción tiene un error grave aquí, que es productos derivados. Es como si yo le dijera a usted que voy a acabar con los cultivos de papa y aumente el precio de la yuca. ¿Sí me entienden?
Entonces, por eso no puede ser la opción A, Delia. No sé si ya quedó claro, si tienen alguna pregunta, aprovechenme, por favor, no se queden con la duda. Yo siempre les digo, no hay pregunta. Dale, Delia. Entonces, si tienes el micro prendido otra vez. ¿Ya puedes hablar? O sea, no tiene lógica porque, o sea, ya que no va a haber, ya que van a erradicar los cultivos, o sea, ya no va a haber productos ya derivados de eso porque, o sea, ya como erradicaron los cultivos, ya no va a haber ninguno, ¿cierto? Ajá, exacto. Míralo así, míralo de ese modo para que no te enredes más. Vale, chicos. Alguien me Ok, gracias. preguntó, señor, ¿el cuadernillo se puede rayar? Sí, sí, yo lo estoy rayando. No sé, si quieren yo se los comparto ahorita para que ustedes lo vayan rayando también a la vez y todo eso es súper chévere. Se van a subir al Drive rayados. Creo que no subí el de la última vez, pero prometo que hoy apenas terminemos, pues de una vez lo subo, ¿vale? Listo. Vamos con la pregunta 61. Nos dice, en un trabajo realizado, pero ya, no, ya le entendí la pregunta. ¿Se puede rayar el cuadernillo en el IFES? Sí, Valentina, sí se puede rayar. Perdón, estaba disociado. ¿Se puede qué? Se puede rayar, pero depende mucho del jefe del salón. A veces son buena gentes, a veces no lo son tanto. Entonces, si le llega a poner problema, usted muy amablemente le dice, déjeme rayarlo y yo lo borro al final. O O si ya es muy grosero o esto, pues le dice, al final de todo, pues yo pagué por este cuadernillo, entonces pues tengo el derecho a rayarlo. O dígale, o hágala el loco. Sí, sí, claro, ya, no voy a rayar más y sigue rayando, no pasa nada. Les doy esas tres opciones. Utilícenlas de acuerdo al contexto, ¿listo? Pero, pues no sé, yo siempre lo rayo y si me da el tiempo, pues borro todo. Si no, pues borro las primeras y las últimas páginas y entrego eso y ya. Listo, la 61. En un trabajo realizado por un grupo de investigadores se presenta el siguiente análisis sobre la dinámica migratoria en Colombia entre 1981 y 2006. Los procesos migratorios característicos de los periodos anteriores se mantuvieron. El más antiguo de ellos, la movilidad hacia zonas fronteras agrarias continuó, pero tuvo ya un papel marginal. El grado de urbanización siguió aumentando hasta alcanzar el 75%. De acuerdo con el Censo de Población de 2005, el conflicto armado desempeñó un papel importante en la migración rural urbana, reviviendo el fenómeno que ya se había vivido durante la violencia. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre conceptos puede establecerse a partir de este análisis sobre la dinámica migratoria en Colombia a finales del siglo XX? La A, en Colombia entre 1981 y 2006 aumentó la migración por causa de la violencia partidista y disminuyó la migración motivada por la colonización de baldíos. Bueno, ahí debe ser de terrenos baldíos, pero bueno, de baldíos. La B, en Colombia entre 1981 y 2006 disminuyó la migración por procesos de colonización de baldíos y incrementó la migración por desplazamiento forzado. La C, en Colombia entre 1981 y 2006 aumentó el grado de urbanización y disminuyeron las migraciones campo-ciudad ocasionadas por el conflicto armado. Y la D, en Colombia entre 1981 y 2006 la colonización de baldíos aumentó, mientras que la migración hacia zonas de frontera agrícola disminuyó significativamente. Bueno, para esta les voy a dar 2 minutos, analícenla bien y me cuentan. ¿Listo, chicos? ¿Cómo les va?
Listo. Yo se me está ¿qué? Se me está olvidando ver los resultados de la encuesta y las votaciones. Entonces vamos a mirar de una vez cómo les fue y vamos a mirar cuáles fueron los distractores. A ver, encuestas. Claro que sí, Norma, ya ahorita sigues leyéndola, ¿vale? Mm, 61. Bueno, estuvieron bastante divididos, veo dudas y esta pregunta en el IFES valdría bastante. Bueno, primero que nada, solamente están votando 14 personas, 13 y hay 70. Entonces, porfa, participen más para la próxima ocasión. 2 votos por la A, 3 votos por la B, 6 votos por la C y 2 votos por la D. Denme un segundo, chicos, voy a conectar el cargador del compu que se me va a descargar. Listo, ya, volví. Entonces, bueno, hay como un poquito de dudas en esta pregunta, no hay problema, ya la explicamos súper bien. No le alcanza el tiempo, Valentina. Mira, bueno, ¿cómo puedes votar antes? En la parte de herramientas, en la parte inferior izquierda, si estás desde el computador, hay como 9 punticos, dale ahí y ahí te va a salir la encuesta. Si estás en el celular, ve a los 3 puntos en la parte que dice herramientas y te aparece eh, la encuesta, ¿vale? Entonces vamos a mirar esta pregunta porque veo que tienen bastantes dudas. Bueno, personas, denme un segundo. Listo, vamos a desarrollar. Antes que nada, aquí hay un concepto importante que es la migración. Lo vamos a utilizar para todas las preguntas, entonces de una vez lo vamos a decir. La migración hace como referencia o es ese proceso de desplazamiento de las personas de un lugar a otro. ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Para qué hacen eso? Para establecerse en un lugar de manera permanente. Entonces, ese es el desplazamiento de un lugar a otro. Tengan presente que puede ser internacional, es decir, que yo me voy de aquí de Colombia a España, Estados Unidos, o puede ser en territorio nacional, irme yo de Bucaramanga a Bogotá o de Medellín al Amazonas o algo así. Entonces, eso es la migración. ¿Listo? Me... Los terrenos baldíos son los terrenos que están, entre comillas, desocupados, que no tienen dueño. Baldíos es como desocupados. Entonces esos terrenos baldíos son propiedades o son terrenos en los que no tienen, en los que no los posee nadie, que son, están por ahí solitos, no tienen dueño, por así decirlos. A eso se referencia los terrenos baldíos. Entonces vamos a analizarla bien. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre conceptos puede establecerse a partir de este análisis sobre la dinámica migratoria en Colombia a finales del siglo XX? Es decir, de 1980 al 2000. ¿Qué nos decía aquí en la descripción? Que los procesos migratorios habían aumentado del rural al urbano. Mire, acá nos lo dice. El conflicto armado desempeñó un papel importante en la migración rural-urbana. Si a ustedes les dicen rural-urbana, ¿a qué se referencia? ¿A qué van de qué? Del campo a la ciudad, rural-urbana. ¿A raíz de qué? Del conflicto armado. Entonces, si ustedes se acuerdan o si se acuerdan para allá las clases de historia, el conflicto armado, la mayoría de los grupos al margen de la ley, están establecidos ¿en qué? En la zona rural, es decir, en el campo, en los pueblos. Si hay conflicto en los pueblos, ¿qué tenían que hacer las personas? Migrar, irse a otro lado, a la ciudad, que pues en la ciudad no están las guerrillas. Entonces, por eso nos dice migración rural-urbana, reviviendo el fenómeno que ya se había vivido durante la violencia. ¿Y por qué nos mencionan el fenómeno de la violencia? ¿En qué periodos fue? ¿Se acuerdan? Después del Bogotazo, de 1948 a 1953 es el periodo conocido como el periodo de la violencia. 1948 a 1900, uy, ese 8, a 1953, que fue a raíz del Bogotazo, murió Jorge Eliezer Gaitán y liberales y conservadores empezaron a pelear. Ese fue el periodo de la violencia. Entonces, en ese periodo también sucedió que la gente pues le tocaba irse a la ciudad porque en el campo había demasiada violencia, los mataban, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver por qué. Nos están preguntando por qué pasó eso. Entonces vamos a analizar una por una. En Colombia, entre 1981 y 2006, bueno, la fecha ya está bien por lo menos. Vea, esta partecita acá
está igualita en todas las respuestas, entonces por ahí no podemos descartar nada. Y tal vez se pueden confundir por eso, porque están igualitas. Yo ahorita te doy la palabra, ¿vale, Adrián? Entonces aumentó la migración por causa de la violencia partidista y disminuyó la migración motivada por la colonización de baldíos. Esta opción no puede ser, ¿por qué? Miren, chicos. Aumentó la migración por causa de la violencia partidista. ¿En qué año fue la violencia partidista? En 1948 a 1953. ¿Qué fue esa violencia partidista? La pelea entre liberales y conservadores. Eso fue la violencia partidista. Entonces, si ustedes se fijan, eso fue a mitad del siglo ¿qué? Del siglo XX, no están preguntando a finales. Y acá no lo hacen explícito, vean, después de la coma, reviviendo el fenómeno que ya se había vivido. Y nos están preguntando por lo otro. Entonces, por eso no puede ser, porque no fue a causa de la violencia. Esto que nos están mencionando acá no fue la causa de la violencia. Y además, miren esto, disminuyó la migración motivada por la colonización de baldíos. Yo les dije que los terrenos baldíos son terrenos o lugares que no tienen dueños, que no hay nada. Y vean que es una problemática en Colombia porque hay personas que durante la violencia se quedaron con grandes extensiones de tierra, pero muchas, muchas, se apropiaron. Y entonces esas personas pues no utilizan esos terrenos y esos terrenos quedan desocupados y hay personas que sí pueden trabajar esos terrenos, pero que no los tienen. Entonces esos son los terrenos baldíos. Y ya en ese momento, a finales del siglo XX, ya no podemos hablar de colonización. La colonización había sido hace un siglo. La colonización hace referencia a que tú conquistas algo. Entonces no podemos, ¿qué? Eh, marcar esa opción. Mira, ¿yo qué les digo? La verdad, yo les recomiendo. No todas, pero sí las más importantes. Hay fechas que sí o sí les salen en el IFES, por ejemplo, Bogotazo, violencia. Son fechas que sí las deberían tener presente porque les van a ayudar mucho en este tipo de preguntas. Pero es muy rara la pregunta que a usted les llegue y le digan, ¿en qué año sucedió esto? Las más difíciles o las que más se les pueden llegar a confundir son aquellas en las que le van a decir, organice cronológicamente los siguientes acontecimientos. Pero no se preocupen, que si adquieren el Prefix de método Raptor, vamos a ver historia increíble, súper importante para el IFES, porque a veces se ve una historia tan extensa y todo eso, no, lo más importante para el IFES y que realmente nos sirva. Entonces vean ahí, 50.000 pesos la promoción, chicos, aprovechenlo, por favor. La independencia también o no debemos aprendernos fecha o no es importante. ¿Qué piensas? La verdad, yo sí me gusta que tengan un poquito de contexto de la historia y sobre todo como en tipo de línea de tiempo, como saber en qué momento fue la Primera Guerra Mundial, en qué la Segunda Guerra Fría, la caída del muro de Berlín aquí en Colombia. A mí sí me gusta y sí pienso que es un poquito importante y además ustedes tienen tiempo, porque sociales es una materia que se suele dificultar a veces por eso mismo. Entonces es importante tener un poquito de teoría. Hay cosas que sí, sí o sí salen en el IFES, por ejemplo, ramas del poder público, ustedes lo tienen que tener súper presente o mecanismos de participación ciudadana. Bueno, pues entonces ya sabemos por qué descartamos la A, ¿no? La opción B, en Colombia entre 1981 y 2006 disminuyó la migración por procesos de colonización de baldíos y se incrementó la migración por desplazamiento forzado. Bien, dejémosla ahí. Me gusta, ya ahorita la explicamos. La C nos dice, en Colombia, entre 1981 y 2006 aumentó el grado de urbanización. Bueno, eso es cierto, hasta aquí vamos bien. Y disminuyeron las migraciones campo-ciudad ocasionadas por el conflicto armado. ¿Cuál es el problema con esta pregunta? Disminuyeron. Vean que campo-ciudad es lo mismo que rural-urbana. Y acá en esta descripción nos están diciendo que ¿qué? Que aumentaron esas migraciones del campo a la ciudad. Es decir, que cada vez más personas iban del campo a la ciudad. ¿Por qué, chicos? No sé si ustedes tal vez tienen a sus abuelos o algo que vieron en el campo, les pueden preguntar y ellos le van a decir que cuando estuvieron ese conflicto armado fue algo terrible, porque llegaban a las casas, les quitaban las cosas, los mataban. Entonces, las personas se vieron en la necesidad de irse. Si querían seguir viviendo, se tenían que ir. Entonces, no disminuyeron. Ahí está el error. Disminuyeron las migraciones y acá nos están diciendo que aumentaron. Lo demás está bien, pero por esta palabrita, de una vez descartada. Tiene importante en el IFEX.
Subrayen la palabra que los hace descartar esa opción. Y si ustedes están dudando, pues miren esa palabra que los hizo descartar y pues de una vez van a volver a decir, no, no tiene sentido. Si esto dijeron aumentaron, estaría perfecta, pero no disminuyeron. Para que fuera, no nos va a confundir más, no disminuyeron, aumentaron y ya. Entonces, falsa. La opción D nos dice, en Colombia, entre 1981 y 2006, la colonización de baldíos aumentó, mientras que la migración hacia zonas de frontera agrícola disminuyó significativamente. Esta es como la más loquita, la que no tiene sentido, porque miren, si ustedes se fijan, la colonización de baldíos aumentó. No. Por aquí en el texto nos dicen que los cruceros de hacia zonas de frontera agraria continuó, pero tuvo un papel marginal. El grado de urbanización sigue aumentando hasta... si aumentó la urbanización, el grado de urbanización, primero nosotros no podemos inferir que la colonización de baldíos, de tierras, de lugares desocupados aumentó. Y segundo, mientras que la migración hacia zonas de frontera agrícola disminuyó significativamente. Miren lo que nos dice, la movilidad hacia zonas de frontera agraria continuó, pero tuvo ya un papel marginal. Es decir, que no disminuyó, continuó. Y acá nos dice que disminuyó significativamente. Entonces, por eso no puede ser la opción D. Vean que todo está en el texto. Si ustedes leen, tienen una muy buena comprensión lectora, pueden sacar todo. ¿Listo? Ya te doy la palabra, ¿vale, Marbella? Espera para no... Y al otro chico que ha alzado la mano. Y la opción correcta, la opción B, miren lo que nos dice. En Colombia, entre 1981 y 2006, disminuyó la migración por procesos de colonización de baldíos y se incrementó la migración por desplazamientos forzados. Claro, vea, aumentó la migración por desplazamiento forzado. Las personas primero se veían obligadas, era algo que ellas quisieran de que, ay, qué chévere, me voy para la ciudad. No, se veían obligadas. Cuando hacen referencia a desplazamiento forzado, es que las personas lo hacen por protegerse la vida literal, porque lo tienen que hacer sí o si no, no tienen de otra. Y pues disminuyó la migración por procesos de colonización de baldíos. Cuando le hablan de colonización de baldíos, la mayoría de veces va a ser en el campo, porque es muy, muy poco frecuente que en la ciudad haya muchos terrenos baldíos. Esos terrenos baldíos o son muy grandes, están en el campo y se utilizan para cosechar, para esto, pero pues están desocupados. Entonces, obvio, disminuyó porque pues si la gente estaba yendo, si la gente se estaba yendo del campo, pues tenía que disminuir esa migración hacia el campo, esos procesos de colonización de los terrenos baldíos. Ahora sí, las personas que habían alzado la mano, porfa, la pueden volver a alzar para que les activen el micro, ¿vale? Derian y... No olvidé el nombre de la otra persona. O no sé si me querían ayudar a leer. Isa, los terrenos baldíos son lugares que están desocupados, que no... Terrenos baldíos. Miren que esa es una problemática que durante la época de la violencia, personas que entre comillas tenían poder, se aprovechaban de las personas que no tenían recursos o no se podían proteger y entonces les decían, denme las escrituras de sus tierras y, y yo se las guardo y a cambio los protejo. ¿Y qué pasaba? Esas personas se quedaban con las tierras de los campesinos y pues al final de todo, ni utilizaban las tierras ni se las devolvían a los campesinos ni nada. Entonces, esas tierras quedaban desocupadas. No se les podía dar provecho, porque pues las personas, las dueñas de eso, no las utilizaban. Son personas con bastante dinero, entonces pues no tenían la necesidad de utilizarlos. Entonces, por eso hace referencia a baldíos, desocupados, que no tienen nada. Profe, ¿puede volver a explicar la opción A? Claro que sí, mira que es la más descartable porque, mira lo que nos dice, en Colombia entre 1981 y 2006 aumentó la migración por causa de la violencia partidista. La violencia partidista fue la guerra entre liberales y conservadores. ¿En qué año? De 1948 a 1953. Y nos están diciendo que primero es a finales del siglo XX, es decir, de 1980 al 2000. Y nos dicen que fue a raíz del conflicto armado, y el conflicto armado no tiene relación con la violencia partidista. Cuando ocurrió la violencia partidista, aún no había conflicto armado en Colombia. Sí me hice entender la persona que me dijo, Valeria. Porfa, ¿me ayudas, Ángel, activándole el micrófono a Derian? Derian, ¿ya puedes hablar? Profe, yo era para que quería leer. Ah, ya, dale, dale. Ya ahorita vamos a leer, ¿vale? Ya ahorita les doy la oportunidad. Listo.
Isa, entonces en municipios como por ejemplo el Catatumbo, donde son esos casos, ¿qué pasa con esos municipios y su alcaldía? Mira que es un tema bastante complejo porque pues las personas al final de todo son las más afectadas y sabemos que los grupos al margen de la ley pues no van a ser nunca provechosos para el lugar donde estén erradicados, donde estén. No, no es bueno. Entonces, en esos municipios, ¿qué pasa? Pues las personas se ven obligadas a irse de ese lugar si quieren protegerse la vida, porque si usted se queda ahí, lo más probable es que termine muriendo o algo así. Entonces, pues quedan esos terrenos baldíos, quedan esos terrenos desocupados y a veces los grupos armados los agarran para sembrar cultivos ilícitos o los dejan desocupaditos. ¿Y qué pasa con los municipios o alcaldía? Independientemente de los conflictos que tengan, la alcaldía de un municipio debe funcionar sí o sí. Es decir, que siempre va a haber un alcalde, siempre van a haber todos sus funcionarios, siempre debe haber una fuerza pública. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, la policía en esos municipios donde hay presencia de grupos armados se ven muy afectados porque los matan, tienen el temor, hay constantes guerras, entonces eso pasa. Bueno, chicos, por favor, que les haya quedado claro esta pregunta. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarme, por favor. Venga, la subrayamos. Listo. Bueno, Derian quiere leer, pero esperen que antes de Derian alguien me había dicho por el chat y yo le había dicho que Norma, sí. Y ya ahorita vas tú, Derian. Norma, mira, dale, ayúdame con esta, porfa. Ya te van a activar el micro. Sí, ya, gracias. Un Listo, dale. campesino procedente de un remoto mm, en, en la selva a que no puede accederse por vía aérea, llega a la capital de su país a poder ayudar durante una audiencia con un senador. El campesino narra lo siguiente: vengo de un pueblo lejano, de que aquí para poder estar frente a usted. Viaje primero en canoa, luego en moto y finalmente en bus. Pues no hay otra manera de mover. No, profe. Dale, dale, Norma, no pasa nada. Va súper bien. Ok, perdón ya. En bus. Ya. Pues no hay otra manera de moverse por la región. Llamé muchísimo. No, profe, no. No, Norma, definitivamente no pudiste. Valentina, ¿me ayudas, porfa? No pasa nada, dale. Ya te van a activar el micro. Listo, la pregunta número 62. Un campesino procedente de un remoto pueblo en la selva, al que no puede accederse por vía aérea, llega a la capital de su país a pedir ayuda. Durante una audiencia con un senador, el campesino narra lo siguiente: vengo de un pueblo muy lejos de aquí para poder hacer frente a usted. Viajé primero en canoa, luego en moto y finalmente en bus, pues no hay otra manera de moverse por esa región. Llamé muchísimas veces, pero nadie me paró bolas. En este momento, en mi pueblo estamos pasando hambre. Una plaga acabó con nuestras cosechas y hace poco un derrame de crudo mató gran parte de los peces del río. Somos más de 100 familias y no tenemos nada para comer. Luego de escuchar al campesino, el senador habla con sus asesores y promete 5 toneladas de comida para el pueblo. Hay varios empresarios amigos que sé que pueden regalarme esa cantidad, así que no se preocupe, dice el senador. De las siguientes condiciones, ¿cuál dificulta llevar a cabo la solución propuesta por el senador? A. El aislamiento geográfico del pueblo del que proviene el campesino. B. La comunicación con las familias para hacer entrega de los alimentos. C. La búsqueda de empresarios que estén dispuestos a donar alimentos. D. El desinterés del gobierno en prevenir las situaciones descritas por el campesino.
Muchas gracias, Valentina, súper bien. Bueno, chicos, porfa, voten. Ya está activa la encuesta, tienen 1 minuto 15. Vamos por ese 100. Vamos por todos contestar la correcta. Tiempo, listo, chicos. Me estaba reflexionando sobre lo que le pasó a Norma. ¿Qué tal lo puse a uno a leer en el IFES si uno le diera eso? O en algún momento se pusiera a reír. Bueno, porfa, voten por la encuesta, pero igual no pasa nada. Esto, y ya que me acordé, chicos, ustedes van a tener compañeros atrás, adelante, al frente, en todos lados van a tener compañeros. Entonces, porfa, si usted mira a su compañero y tal vez ve que en la 40 tiene la opción D y usted tiene la C, no dude. ¿Por qué? Porque el orden de las preguntas y las preguntas no es el mismo, no son las mismas. Entonces, no dude, porque por usted estar dudando, dejarse llevar de que esto, de que ese pelado parece que es inteligente, tal vez usted tiene la opción correcta y marca la que no es. Entonces, estén seguros de ustedes y ya. Vamos a darle. Miren que en toda la descripción del problema nos dice, nos recalcó la distancia de la que venía el campesino, desde el inicio, vean, desde un remoto pueblo, es decir, desde lo más lejos. No, tranquila, Norma, tranquila, tranquila, no te preocupes por eso. Entonces nos dice, ¿cuál de las siguientes condiciones dificulta llevar a cabo la solución propuesta? ¿Cuál fue la solución? Que algunos empresarios pues iban a donar comida. Porque ¿qué pasaba? ¿Cuál era el problema? Que no tenían nada de comer por diferentes problemas, plagas, derrame de crudo, etcétera. Entonces la opción D nos dice, el desinterés del gobierno en prevenir las situaciones descritas por el campesino. Esperen que ustedes escriben mucho por el chat. No, chicos, la opción D no puede ser. La opción D no puede ser porque si el gobierno estuviera o no tuviera interés en ayudarles, pues no les hubiera puesto esta solución. Además, nos están diciendo cuál dificulta llevar a cabo la solución. El desinterés del gobierno en prevenir las situaciones descritas, pero es que si ya le dieron una solución, entonces no tiene sentido la D. Esperen que yo no revisé los resultados de la encuesta, perdón. Bueno, la 62, súper bien. 5 votos por la D, 2 votos por la C, ninguno por la B y 29 por la A. La opción C nos dice, la búsqueda de empresarios que estén dispuestos a donar alimentos. Si ustedes se fijan acá, hay varios empresarios amigos míos que pueden regalarme esa cantidad. Es decir, que no los tiene que buscar, ya los tiene, ya son los amigos. Y acá nos dice que los tiene que buscar, ¿no? Y eso no va a llevar, ¿no? ¿Qué? Pues no va a ser un problema. La B, la comunicación con las familias para hacer entrega de los alimentos. Miren que acá nos dicen que son como 100 familias, creo. Sí, son más de 100 familias y no tenemos nada para comer. 100 familias relativamente no son tantas. Al final de todo van a ser como 500 personas y en el lugar, en el pueblo, donde sea, pues todos van a ser conocidos. Y no va a ser un problema entregarle, porque si, por ejemplo, usted es una familia que está teniendo problemas de hambre y sabe que el gobierno les va a dar alimento, usted sale corriendo o se va donde le van a dar ese alimento. Entonces, no va a ser un problema la comunicación con las familias, porque después de que esté el alimento en el lugar, se lo pueden dar sin ningún problema. En cambio, que sí puede dificultar la propuesta, el aislamiento geográfico del pueblo del que proviene el campesino. Claro, porque es que si ustedes se fijan, 5 toneladas de comida es bastante. Y miren por lo que tocó para qué pasar.
Primero viajó en canoa, después en moto y finalmente en bus. Y dice que no puede accederse por vía aérea, es decir, que no puede llegar un avión, un helicóptero allá. Entonces, claro, eso sí puede ser un problema ¿para qué? Que dificulte la solución propuesta, el aislamiento geográfico. ¿Alguna duda, chicos, o todo bien? No me dejó votar tan raro, Valentina. Yo creo que ya para la próxima me avisas y miramos a ver. Bueno, vamos a avanzar súper rápido. Bueno, las 7 en punto. Aprovecho para compartirles esto rápidamente. Está en preventa el calendario A. Miren lo que incluye el curso, clases en vivo y grabadas. Son más de 300 horas de clases, 5 simulacros con retroalimentación, mini simulacros, acceso al intensivo, asesorías para dudas, conversatorio grupal o privado con nuestra psicoorientadora, tutores más 400. Todos los simulacros y talleres estarán disponibles en un Drive. Recuerden que es el primer pre-IFES que va a sacar método Raptor. Va a estar increíble, Raptorcitos. Si quieren, si no están en el grupo, ya les van a compartir el link. Esta oferta, método Raptor me confirma por el chat, creo que va hasta el 29. Transferencia, Julián. A 28 de marzo. El acceso al intensivo, va a haber un curso intensivo netamente de preguntas tipo IFES con mucha, pero mucha posibilidad de salir en el IFEX. Entonces es como un mes antes en el que se intensifica ese horario. Ya les voy a compartir el horario. Porfa, método Raptor, me envías el horario para compartirles pantalla. Y entonces un mes antes eh, va a haber un intensivo de solamente preguntas. A eso hace referencia que tienen acceso al intensivo. Y pues la parte del pre-IFES que se van a trabajar preguntas, talleres, simulacros, teoría, increíble. ¿Pago o no puedes seguir viendo las clases o ya no? Mira, ¿qué pasa? En el pre-IFEX, primero, se van a trabajar las preguntas con la mayor probabilidad de salir en el calendario A. Segundo, se va a ver teoría que es fundamental para que ustedes pues, puedan responder las preguntas. Tercero, van a tener un intensivo en la que van a responder una cantidad bastante grande de preguntas, entonces va a estar súper interesante. Entonces, método Raptor, porfa, les deja por ahí el número para que le escriban y se comuniquen, ahí les van a solucionar todas las dudas. Ah, miren, ahí está el cronograma oficial. Entonces ya les pueden escribir, ahí está el link, los lleva directo al número de teléfono. Es un super precio, chicos, más de 300 horas de clase, 5 simulacros por 50.000 pesos, Dios mío. 50.000 pesos, Daniel, es un super premio y realmente es más como por el deseo de ayudarlos a ustedes, incluso que por el ánimo de lucro. Entonces, ya saben, chicos. Ah, ya tengo el horario. Esperen, un segundo y les presento el horario, ¿sí? Para que ustedes puedan observarlo. O bueno, vea, se los voy leyendo. Ah, no, ya lo pude abrir. Descarguémoslo. Copiemos imagen. Venga, los ponemos en el... Perdón por el spam, pero es importante que ustedes tengan buena información. Vean lo que les mandé ahí venga, la abrimos en una página grande. Bueno, miren, inicia el 11 de abril, el sábado 11 de abril. El primer simulacro es el 2, entonces de una vez llegan a presentar simulacro para ver sus conocimientos. El intensivo va desde finales de junio, es un mes antes del IFEX. Y pues el fin del calendario es el sábado 25, un día antes del IFEX, súper preparados, van a quedar más preparados que un Bonjour, literalmente. Sí, Mayra, ya sigues tú leyendo. Y venga, les presento el otro calendario rapidito. Ah, los horarios del curso del pre-IFEX, acá están. Pegar. Ya se los envié ahí al chat. Miren, los horarios van a ser súper interesantes. De lunes a viernes, de las 6 a las 8. Eh, los sábados va desde las 8 de la mañana a las 12 y de las 2 a las 6. El intensivo, que es un mes antes del IFES, va desde las 4 a las 6. Y las clases gratuitas van a ir desde las 8 a las 10 de la noche. Entonces van a estar, mejor dicho,
full IFEX, full preparados, entonces súper bien. Sí, van a tener una página web que va a estar increíble, chicos. Todo está, wow, brutal. Bueno, muchos, vaya, vamos. Entonces, porfa, escriban y no se pierdan esa super oportunidad. Ya hoy estamos a 23, tienen como 5 días. Además, si no me equivoco, bueno, nos pueden seguir en las redes sociales. Sí, si tú te pagas más, obviamente vas a tener mucha más preparación. Allá van a estar las fechas, creo que hay un cupón de un 25, un 50% de descuento. Además, si ustedes con un grupo de amigos de más de 10 personas, eh, trae a 10 personas aquí con él y lo compran, usted recibe el curso, creo que es gratuito, entonces escriban y pregunten. Inicia el 11 de abril, chicos, el 11 de abril. Y termina el 25 de julio. ¿Listo? Bueno, porfa, Mayra, ¿me ayudas? Ángela, le activas, porfa. Súper buena, chicos. Lo hago porque está increíble. Todo, sí, todo es en línea, Hernández, Acosta Hernández. Todo es en línea. Un aumento por el marketing. Listo, chicos. Ya puedes hablar. Sí, 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 sí. dale, Mayra. Dale. Mm, los monopolistas, al no suministrar nunca plenamente a la demanda efectiva, ofertan sus mercancías muy por encima de su precio natural. El precio del monopolio es siempre el más alto posible. El precio natural o precio de libre competencia, por el contrario, es el más bajo posible, no en todas las ocasiones, pero sí durante cualquier periodo prolongado. El primero es siempre el máximo que puede arrancarse a los compradores. El segundo es el más bajo que los vendedores pueden normalmente aceptar y al mismo tiempo continuar con su negocio. Todas aquellas leyes que restringen la competencia en algunos sectores concretos y la limitan a un número menor de competidores del que en otra circunstancia podría acceder a ellos tienen el mismo efecto. Son una especie de monopolios ampliados y pueden, a menudo, mantener algunas mercancías por encima de su precio natural. De acuerdo con el texto anterior, el cual explica algunos postulados del liberalismo económico, ¿cuál de las siguientes es una idea central de ese modelo? A. Que el monopolio impide a los vendedores continuar con su negocio y maximizar sus ganancias con precios altos. B. Que el monopolio en muchos casos permite la existencia de precios justos para el vendedor y el consumidor. C. Que la competencia restringida en muchos casos puede limitar los abusos de actores como los monopolistas. Y D. Que la competencia libre favorece a los consumidores, garantizando precios bajos y supliendo la demanda. Muchas gracias, Mayra. Bueno, chicos, les voy a chiquitar para que vean tanto el enunciado como las preguntas. Creo que hay. Y listo. Ya tienen activa la encuesta. Por favor, voten y vamos a darle. Listo, chicos, tiempo. Por favor, voten por la encuesta, Gabriel. Por favor, por la encuesta, pero dale, no pasa nada. Vamos a seguir. Bueno, esta pregunta es de modelos económicos que vamos a ver en nuestro Prefix, entonces cómprenla. Bueno, cuando les hablen de monopolio, ustedes piensen en lo siguiente. El monopolio es un modelo económico o una tendencia económica en la que no hay competencia. Es decir, que, por ejemplo, Mayra tiene una empresa de joyas
y es la única empresa de joyas en toda Colombia. ¿Qué creen ustedes que pasa si Mayra es la única que tiene una empresa de joyas en Colombia, de relojes? Pues que va a poder subir los precios o los puede bajar o puede hacer lo que quiera, porque no va a tener competencia. Porque si nadie más hace relojes, pues Mayra dice, venga, si no tengo competencia, yo puedo hacer literalmente lo que yo quiera. Entonces, obviamente va a subir los precios. Entonces, el monopolio hace referencia a eso, a que solamente un grupo determinado de personas o una persona, una empresa, es la que tiene un servicio, presta un servicio. Y pues, ¿qué pasa con el monopolio? Al haber monopolio, pues los consumidores, que somos nosotros los que compramos algo, nos vemos afectados porque suben el precio a las cosas. Ahora, ¿qué es el libre comercio o el liberalismo, la libre competencia? Es que ya, no, ya Mayra no va a ser la única que tiene una empresa de relojes, sino que van a haber otras 10 empresas de relojes en Colombia. Entonces, por ejemplo, si Mayra vende un reloj en 50.000 pesos, la empresa del Valentina lo va a vender a 40.000 pesos. Entonces Mayra, la otra dice, no, pues yo lo voy a vender a 35. Entonces, el consumidor va a tener esa oportunidad de elegir, van a tener que bajar los precios, de acuerdo, pues, para que puedan vender. Entonces, tengan presente eso. Entonces, miren lo que nos preguntaban. De acuerdo con el texto anterior, el cual explica algunos postulados del liberalismo económico, ¿cuál de los siguientes es una idea central del modelo? Liberalismo económico, libre competencia. Entonces, la opción A nos dice que el monopolio impide a los vendedores continuar con su negocio y maximizar sus ganancias con precios altos. ¿Impide? Obviamente que no impide. El monopolio ayuda pues a los vendedores porque obviamente se van a ver más beneficiados al ser los únicos que prestan un servicio y obviamente van a maximizar sus ganancias, pero no están diciendo que les está impidiendo, entonces no puede ser la opción A. ¿Sí ven que ustedes pueden subrayar esa palabrita que no tiene sentido? Dale, ya te doy, a ver, y listo, mira, ya está el enunciado completo, Mayra. La opción B nos dice que el monopolio en muchos casos permite la existencia de precios justos para el vendedor y el consumidor. Falso, chicos. El monopolio no permite la existencia de precios justos. Al contrario, no hay precios justos al haber monopolio. Ya les expliqué qué era el monopolio. Obviamente el vendedor pues va a estar satisfecho porque puede subir los precios como él quiera, pero el consumidor, es decir, nosotros que compramos las cosas, nos vamos a ver afectados. Esta parte está mal. Si dijera libre comercio estaría perfecto. Entonces la opción B tampoco puede ser. La opción C nos dice que la competencia restringida, entonces monopolio, en muchos casos puede limitar los abusos de autores como los monopolistas. Vean que esa pregunta, sí se dan cuenta que siempre hay una pregunta que no tiene sentido, en este caso es la C. Nos dice que la competencia restringida en muchos casos puede limitar los abusos de los actores como los monopolios. Es exactamente lo mismo. Si hay una competencia restringida, pues no hay libre comercio y hay ¿qué? Monopolio. Y el monopolio no va a limitar a los monopolistas, entonces no tiene sentido alguno. Y la opción D nos dice que la competencia libre, obviamente, favorece a los consumidores, eso es cierto, claro, porque pues ya nosotros vamos a tener la oportunidad de elegir, garantizando precios bajos y supliendo la demanda. Perfecta esa opción, bien hecha, todo perfecto, todo bien. ¿Alguna duda con esa pregunta o podemos seguir? Vamos a avanzar un poquito más rápido, voy a leer súper rápido para que avancemos y terminemos esta sesión. Porque tenemos que movernos, chicos. Me van a echar por no moverme. Bueno, la opción 64 nos dice, los antiguos nahuas son un conjunto de pueblos indígenas que habitaron en el centro, yo ahorita te doy la oportunidad de leer, ¿vale? En el centro de México desde antes de la llegada de los españoles a América. Sus mitos. La demanda, yo me desvío mucho. Mira, digamos que iPhone, la empresa de iPhone, produce 100 iPhone y el mercado, los compradores, necesitan 150 iPhone. Entonces, a eso hace referencia la demanda, a lo que usted quiere comprar. Y la oferta es pues lo que se ofrece. Demanda y oferta es una relación mutua que existe, que les recomiendo que estudien porque sale. Sus mitos, historias y costumbres quedaron plasmados en numerosas fuentes del siglo XVI.
Entre ellas se encuentra la leyenda de los soles, escrita en nahuatl y no en español, como la mayoría de los textos de la época colonial. Un académico decide emprender una investigación con los siguientes objetivos. Primero, estudiar la religión de los antiguos nahuas. Segundo, entender los ritos indígenas actuales. Tercero, difundir el conocimiento en espacios no académicos. Y cuarto, conocer las costumbres de los españoles que llegaron a América. ¿Para cuál de los siguientes menciones es útil la fuente La leyenda de los soles? Entonces la A nos dice para el uno, pues en este texto se narran las historias y creencias de estos pueblos en su propia lengua. La B para el 2, porque los indígenas antiguos y los actuales tienen los mismos ritos y creencias. La C para el 3, pues se puede imprimir el texto y repartirlo en escuelas, museos y bibliotecas. La D para el 4, porque se puede usar el texto para saber cómo los españoles se adaptaron a la vida en América. Entonces nos dan este contexto y nos dice que el investigador tiene estos cuatro objetivos. Nos preguntan para cuál de estos cuatro objetivos le sirve esta descripción. ¿Les pongo solamente las preguntas o ahí ven bien? Ahí solucionan. Ahí ven bien, listo, chicos. Porfa, respondan rápido. Listo, chicos. Vamos a ver cuántas personas votaron de una vez porque vea que ustedes me distraen y se me olvida decir los resultados de la encuesta. No es mi culpa. La opción A, 20 votos, la opción B, 7, la opción C, 1 y la opción D la vamos a ignorar porque nadie votó por eso. Entonces, más participación. Bueno, por ahí me contaron ya que Isa ya compró el pre-IFEX, entonces Isa va a estar súper preparada. Les recomiendo a todos que también lo hagan. Bueno. Entonces vamos a ver, en este fragmento que nos describen, vea, la leyenda de los soles escrita en Nahuatl y no en español, como la mayoría de los textos de la época colonial. Es decir, que eso fue antes de la época, antes de la llegada de los españoles, y además narraba mitos, historias y costumbres que quedaron plasmados en eso. Entonces, eso fue la leyenda de los soles. Nos dan estos cuatro objetivos. ¿Para cuál nos sirve? Para el 2 nos servirá entender los ritos indígenas actuales si nos están hablando de la época de la colonia, nos están hablando que fueron escritos en Nahuatl y no en español. Entonces, para la 2 no nos va a servir, porque no nos están hablando de los ritos de los indígenas actuales, nos están hablando de los de qué, de los del siglo XVI, miren. Entonces, no nos sirve para los actuales. La opción 3, difundir el conocimiento en espacios no académicos. ¿Qué pasa con esa opción? Miremos la C. Para el 3, pues se puede imprimir el texto y repartirlo en escuelas, museos y bibliotecas. ¿Ese es el objetivo realmente de ese texto? ¿Para eso es el objetivo principal? No, no nos sirve para eso, entonces el 3 tampoco puede ser. Y 4, conocer las costumbres de los españoles que llegaron a América. En algún momento nos dijeron, los españoles tenían esta costumbre y esta y esta. No, no nos lo mencionaron, ¿cierto? Entonces, para el 4 tampoco puede ser. Perfecto, porque nadie marcó la D. Y pues la opción 1 nos dice, para el texto 1, pues se narran creencias de estos pueblos en su propia lengua. Perfecto. Súper trabajable esta pregunta, chicos. No, vea, yo aquí haciendo recapitulación de lo que les dije ahorita del pre-IFES, imagínense. El pre-IFEX inicia el 11 de abril, es decir, que de aquí al 11 de abril, pues las clases gratuitas creo que se van a mantener en este horario. Después del 11 de abril, las clases del pre-IFEX creo que van de 6 a 8 y las gratuitas van a ir como de 8 a 10. Después de que inicie el intensivo, va desde las 4 a las 10 de la noche.
Va a ser un esfuerzo increíble, pero van a quedar, mejor dicho, súper preparados, chicos. No entendí bien, no pasa nada, ya te explico de nuevo. Mira, Norma. Sí, creo que eres Norma. Sí, Norma Costanza. Mira, en este fragmento nos están hablando de la leyenda de los soles, de que fue escrita en la lengua de esos indígenas, de esos pueblos indígenas que habitaron en México, y que no la escribieron en español, como la mayoría de los textos de la época. Es decir, que la mayoría de los textos de esa época, después de la llegada de los españoles, pues fue escrito en español. Pero nos está diciendo que esa sí fue escrita en la propia lengua. Entonces, un académico tiene estos cuatro objetivos y nos pregunta, ¿para cuál de esos cuatro objetivos de la investigación le sirve? Entonces, estudiar la religión de los antiguos nahuas. Además, si ustedes se acuerdan, los indígenas tienen un profundo respeto, ¿por qué? Por la madre tierra, por el sol. Y si nos dicen la leyenda de los soles, pues tal vez puede estar relacionada con la religión. Nosotros podemos llegar a inferir eso. Y además miren lo que nos dice la opción de respuesta. Para el uno, pues en este texto se narran las historias y creencias de estos pueblos en su propia lengua. Totalmente correcto. Vamos a continuar, chicos, 7:21 y vamos por la pregunta 65. Bueno, Derian, ya te van a activar el micro para que la leas súper rápido, ¿vale? A continuación se muestra un fragmento de un artículo publicado por la cadena de noticias británica BBC sobre los incendios que ocurrieron en la selva amazónica durante el 2019. Durante agosto no se habló de otra cosa. La selva amazónica estaba siendo arrasada por incendios, en algunos casos provocados para utilizar el suelo para la ganadería y la siembra de soja. Debido a esto, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, donde se concentra la mayor parte de la Amazonía, estuvo bajo fuerte presión internacional para controlar estos incendios y evitar una catástrofe ambiental. Las imágenes de miles de hectáreas de bosque tropical envueltas en llamas se mezclaban con las impresionantes cifras de que lanzaban organismos internacionales. En agosto de ese año se registraron 3.901 incendios forestales en la Amazonía, casi el triple de los que se anotaron en el mismo periodo en 2018. Sin embargo, Bolsonaro insistió en que se trató de una campaña de mentiras por parte de la prensa local e internacional, según, según expresó durante su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas. La Amazonía no está siendo devastada ni está siendo consumida por el fuego. Las personas o instituciones internacionales que presionaron al presidente de Brasil para dar explicaciones sobre los incendios muy probablemente buscaban. Profe, ¿puedo leer las preguntas o Sí, sí, dale, dale. a persuadirlo para que prohibiera la ganadería y la siembra de soja en el territorio brasileño? B, alertarlo a propósito de las noticias falsas sobre incendios en la Amazonía que estaban difundiendo la prensa local e internacional. C, convencerlo de la necesidad de intervenir para detener los incendios en la Amazonía y protegerla. De informarles sobre el preocupante incremento de los incendios en la Amazonía en agosto de 2019 frente al mismo del mes de 2018. Muchas gracias, Derian, súper. Eh, Chicos, el tiempo está corriendo, 50 segundos. Vamos, responda la encuesta, porfa.
Listo, tiempo, chicos. Les voy a leer rápido las opciones que marcaron. Bueno, marcaron todas por la opción A 2 votos, por la opción B 3, por la opción C 15 y por la opción D 8. Vale, ya ahorita te doy la palabra, ¿listo? Respondemos esta pregunta y te doy la palabra. Listo. Entonces, bueno, en este fragmento nos están diciendo acerca de que los incendios forestales en las Amazonas está causando problemas y pues han intervenido, han dicho, se está insistiendo en una campaña, también nos mencionaron que una campaña de mentiras, eh, en la que, bueno, se mencionaba que la Amazonía no estaba siendo devastada ni está siendo consumida por el fuego. Eso nos dice el contexto. Nos preguntan las personas o instituciones internacionales que presionaron al presidente para dar explicaciones sobre los incendios, muy probablemente, ¿qué querían ellos? ¿Qué estaban buscando? Entonces vamos a leer la opción A, persuadirlo para que prohibiera la ganadería y la siembra de soja en el territorio brasileño. No, ellos lo presionaban, ¿por qué? Porque estaban habiendo demasiado aumento de incendios en la selva tropical de la Amazonía. No nos hablaron de la ganadería, pero creo que sí, y la siembra de soja, pero no tiene sentido. Y además, en ningún momento, venga, busquemos la opinión de las personas o instituciones, vea. Presión internacional para controlar estos incendios y evitar catástrofe ambiental. Eso fue lo que le dijeron internacionalmente. Y las personas por aquí le dijeron, eh, bueno, que se registraron 30.000 incendios forestales, casi el triple de los que se anotaron en el periodo del 2018. Entonces, sin embargo, una persona dijo que trataba de una campaña de mentiras. Pero en ningún momento nos están hablando de ganadería y de siembra de soja. Y además, ¿ellos qué quieren? Cuidar y evitar una catástrofe ambiental. Tenemos que tener eso muy presente. La C, alertar al propósito de las noticias falsas sobre incendios en la Amazonía que están difundiendo la prensa local e internacional. ¿Eso es falso? El hecho de que esta persona, de que Bolsonaro insistió en que se trataba de falsos, no significa que sea falso. Ojo, se confunden con eso, que porque esa persona llegó y dijo que era falso lo que estaba diciendo, no. Vean que en todo lo demás no está diciendo que es verdad, que es cierto, que eso ocurrió. Entonces nosotros no podemos decir que es falso. Y además, las instituciones que querían evitar una catástrofe ambiental. Entonces, ¿ustedes creen que van a querer evitar algo que es falso? No tiene sentido, ¿cierto? La opción C nos dice convencerlo de la necesidad de intervenir para detener los incendios en la Amazonía y protegerla. Claro, eso es lo que están buscando. Entonces la opción correcta es la opción C. Y la D nos dice informarle sobre el preocupante incremento de los incendios en la Amazonía en agosto del 2019. Primero, la fecha ya está mal. Y segundo, ellos no le están informando, le están como diciendo, hey, hay que hacer algo, porque el presidente ya sabe que está habiendo un incremento en los incendios. Entonces, informarles como si el presidente literal no supiera o acerca de la situación que está pasando en la Amazonía. Entonces, por eso es la opción C. C de coco, de 100. A ver. Bueno, alguien me había dicho un comentario en el chat, casi se me hace que se me olvida responderlo. Mira, bueno, J09664 me dice, si en una respuesta colocan algo, una palabra que no haya dicho en el texto, está mal. No, eso es falso. Mira, ¿qué pasa? Las opciones de respuesta, si tú te das cuenta o si ustedes las analizan, en la correcta a veces se parafrasea o se da una respuesta a la situación que nos plantean. Entonces, el yo decir que por el hecho de que hay una palabra que no está en el texto está mal, no, es falso. Como que sí es cierto, que si hay una palabra que es falsa, que está mal, en la opción de respuesta sí la puedo descartar. Por ejemplo, acá arribita, que disminuyeron. Eso sí está mal y por eso yo sí puedo descartarla. Pero yo decir que una palabra que no me mencionaron acá está mal, eso es falso, porque por ejemplo acá creo que no me mencionaron eso de convencerlo. Y yo decir que está mal porque no me mencionaron convencerlo, no. Que esto es una respuesta, esto es una respuesta a esto. Esto es una respuesta a esto. Entonces, no, no puede ser así, ¿vale? Vamos a seguir súper rápido. 66, considera el siguiente contexto.
En el 2011, ampliar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en África Occidental era poco más que una ilusión, ya que la cultura y las normas dictaban que una mujer debía tener muchos hijos. Listo, ya nos hablaron por aquí cultura y todo lo demás. Pero todo cambió cuando se puso en marcha la Paternariat de OUAT, la Asociación de los 9 países de habla francesa de África Occidental, que impulsaba planes de acción en torno a la planificación familiar de la región. Listo. Al respecto, los gobiernos fijaron una pauta con ambiciosas políticas para cambiar el statu quo y aportaron los recursos para financiarlas. Listo. Por ejemplo, el gobierno, ¿puedes repetir eso, porfa? Lo de la 66, Mayra, o lo de la acción anterior. Ah, lo de la asociación. Mira, no, espera, ya te explico todo el contexto. Bueno, hasta aquí en este momento nos dicen que las mujeres de África o las familias de África estaban acostumbradas ¿a qué? A que una mujer debía tener muchos hijos. Entonces, de una vez tenemos que pensar en el aspecto social, porque es algo cultural. Nos dicen que una asociación de 9 países decide crear como una política o un plan de acción en torno a qué? A la planificación familiar de la región de países de África con habla francesa. Entonces, ese es el objetivo, como que presentarles planes de planificación, métodos anticonceptivos a aquellas mujeres, pues para que ya no tengan tantos hijos. Y nos dice que al respecto los gobiernos dijeron que iban a financiar esa propuesta de la Asociación de los 9 países. Eso es lo que nos dice hasta ahí. Por ejemplo, el gobierno de Senegal lanzó una campaña de concientización pública sobre las consecuencias que tienen los embarazos frecuentes en la salud de las mujeres y sus hijos. También se descentralizaron las cadenas de suministro de anticonceptivos para garantizar que toda mujer que saliera en búsqueda de un anticonceptivo de servicios de salud reproductiva no volviera a la casa con las manos vacías. Antes de la asociación, algunos métodos anticonceptivos estaban tan solo el 20% del tiempo, pero ahora esta cifra había superado el 98% a la escala nacional. Entonces nos dicen que después de haber implementado esa propuesta, ese plan de acción, se descentralizaron las cadenas de suministro. Es decir, que antes de eso simplemente habían, por así decirlo, traigámoslo en nuestro contexto, unas farmacias en las que esto simplemente allí estaba esos métodos anticonceptivos. Por eso nos dice que solamente el 20% de la población podía acceder a esos métodos anticonceptivos. Después de implementar ese plan, ¿qué pasó? El 98% de aquellas mujeres que salían en busca de un método anticonceptivo lo podían, porque pues ya se ha implementado la propuesta. Entonces, de acuerdo con el contexto, los planes de acción de Paternariat de esto privilegian la dimensión ambiental, económica, social o cultural. Por ahí descártenla. Súper rápida. Yo creo que les voten. Si no les sacan 100 en esta. Miren las instrucciones que les dio Santiago, porfa, y aplíquenlas para que todos voten. Gracias, Santi. Listo, chicos, tiempo. Estaba viendo esa guerra de dinosaurios con sticker. ¿Cómo colocan esos dinosaurios? Estaba tratando yo de colocar uno en el tiempo que ustedes respondían y no pude. Pero bueno, vamos a ver los resultados de esa encuesta, que espero que ya hayan participado más, chicos. Bueno, 38 votos, súper bien, casi 40. 36 votos por la C y 32 por la D. Entonces, de una vez vamos a descartar la A y la B.
¿Por qué? Porque en ningún momento nos están hablando de ambiental y en ningún momento, guerra de dinosaurios, nos están hablando de económica. Ustedes tal vez se pueden llegar a confundir que aquí nos hablaban de recursos financieros, pero no nos lo están poniendo como que, como un problema, ni están privilegiando el aspecto económico. Miren lo que nos dice, ¿cuál aspecto se privilegia? Entonces, ni el ambiental ni el económico. Súper bien porque nadie marcó eso. Vea que antes de la coma, si esto está mal, ya lo demás está mal. Nos queda la social y la cultural. Bueno, puede ser social y cultural. Entonces, puesto que se enfoca en divulgar la importancia de la planificación familiar y promover el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Eso está perfecto. No, no es la D. La opción D no puede ser ¿por qué? Mira, nos dice que cultural. Bueno, bien, aquí nos mencionan que cultural y todo lo demás. Esto está bien, cultural, pero vamos a ver qué nos dice después de la coma. Después de la coma nos dice, dado que pretende introducir novedosas prácticas, desde ahí ya comenzó mal. En ningún momento nos está diciendo que los métodos de planificación son prácticas novedosas y además compatibles con la cultura y normas de la sociedad africana occidental. Si ustedes se fijan, las normas que dicen que una mujer debe tener muchos hijos, entonces nosotros decir que son compatibles con las normas, eso es falso, porque las normas que dicen que deben tener muchos hijos, y si se van a introducir métodos de planificación, ¿qué van a provocar? Pues que ya no vayan a tener tantos hijos. Entonces, por eso la opción D es falsa. Y nuestra opción correcta es la opción C de Coco. ¿Listo? Listo, para una guerra de dinosaurios. 67. Bueno, voy a leer yo rápido para ver si alcanzamos. ¿Listo, chicos? Durante los últimos años se ha estudiado. Bueno, porfa, paren la guerra de stickers. Tai, porfa, para que nos concentremos. ¿Listo? Listo. Durante los últimos años se ha estudiado cómo las actividades humanas han tenido una incidencia en el cambio climático. Al respecto, una de las preocupaciones más grandes en la producción es la producción excesiva para el dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que tiene percusiones directas con el calentamiento global. Para mitigar estas repercusiones, un grupo de investigadores de una universidad alemana propone un método innovador para almacenar dióxido de carbono, pozos del subsuelo, logrando con ello disminuir la cantidad de ese gas que va a la atmósfera. Ah, bueno, acá vamos a tener dos opiniones, la de un grupo de investigadores y vamos a tener, creo que la de uno, logrando con ello disminuir la cantidad de este gas que se va a la atmósfera. Sin embargo, para un grupo de ecologistas, esto sigue sin tratar el problema real, ya que para ello se requiere buscar y adoptar soluciones que impliquen una menor generación de gases de efecto invernadero y un proceso de reforestación que permita una retención natural del dióxido de carbono. Teniendo en cuenta la información anterior, los investigadores de la universidad y el grupo de ecologistas están en acuerdo o en desacuerdo. Hay dos opiniones. Los de la universidad que dicen que van a hacer un pozo grandísimo en la tierra, por allá en la última capa que hay, en el subsuelo, y van a meter ese dióxido de carbono. Pues no nos están diciendo que lo van a disminuir, no, simplemente lo van a almacenar allí. Mientras que los grupos ecologistas que nos dicen que tienen que reducirse la producción de ese dióxido de carbono y además debe haber una reforestación. Entonces, la opción A, están en desacuerdo con la forma en la que se debe disminuir el dióxido de carbono que va a la atmósfera. La opción B, están de acuerdo en que se deben realizar campañas para disminuir la producción de dióxido de carbono. La C, están en desacuerdo con las formas de emisión de dióxido de carbono que van a la atmósfera. Y la opción D, están de acuerdo en que con la reforestación se disminuye la producción de dióxido de carbono. Adrián, sí creo que es Adrián. Vamos a responder la encuesta y ya te doy la palabra, ¿vale? Ya les quedan 19. Bueno, Fabio, por favor, no quiero que saquen a nadie. ¿Listo? Entonces, moderemos esos comentarios, por favor. Y ya te doy la palabra, Adrián. Listo, chicos, ya pasó el tiempo. Están súper volando. La opción 67, 16 votos por la A, 2 votos por la B, 4 por la C y 1 por la D. Apenas 23 votos. Bueno, más participación. Dale, Adrián, ¿qué me quieres decir? Puedo responder la pregunta. Espérate, la explico Perdón. y ya la explicamos para todos para que alcancemos a hacer muchas preguntas. ¿Vale, Adrián? ¿Cuál crees que es? Bueno, ya, sigamos. Eh,
Primero tenemos que definir algo. ¿Están en acuerdo o están en desacuerdo? Para mí están en desacuerdo. No sé ustedes qué piensan. Yo creo que están en desacuerdo. Porque es que si ustedes se fijan, los investigadores de la universidad simplemente están diciendo que ¿qué? Que van a almacenar. Mientras que los ecologistas dicen que tienen que reducir y además van a reforestar. Entonces están en desacuerdo. Partiendo de ahí, descartemos la B y la D. Igual ya ahorita las analizamos. Por ejemplo, la B nos dice, están de acuerdo en que se deben realizar campañas para disminuir la producción de dióxido de carbono. ¿Qué pasa con esto? Si ustedes se fijan, la universidad alemana no quiere disminuir, simplemente ¿qué va a hacer? Va a almacenar el dióxido de carbono. Aquí está la opinión de ellos. En ningún momento nos hablan de disminuir, entonces por eso no puede ser la opción B. La opción D, están de acuerdo en que con la reforestación se disminuye la producción. ¿En algún momento la universidad habló de reforestación? No, ¿cierto? Entonces, falso. La opción C nos dice, están en desacuerdo con las formas de emisión de dióxido de carbono que van en la atmósfera. Ellos no nos están diciendo que el dióxido de carbono impacta, que esto, que aquello, no. Ellos simplemente nos están planteando cómo, de cierto modo, unos almacenar el dióxido de carbono y otros reducir. Pero el dióxido de carbono va a la atmósfera de la misma manera. Y eso nos lo dice aquí al inicio. Va a la atmósfera, produce el calentamiento global por el efecto invernadero. Entonces ellos no están en desacuerdo en ese aspecto, porque pues es lo mismo. El dióxido de carbono va a la atmósfera y provoca el efecto invernadero. Entonces no van a pelear por algo que es obvio. En cambio, la A nos dicen estar en desacuerdo en que la forma que se debe disminuir el dióxido que va a la atmósfera. Claro, unos lo quieren almacenar y otros sí lo quieren reducir. Entonces la opción correcta es la opción A de amigos Raptorcitos. Con mucho gusto, Luis, con mucho gusto. Igual recuerden que la clase va a quedar grabada. Sí, estas preguntas tienen mucha probabilidad de salir, así que súper bien. Claro, yo te descarto la C de nuevo. Mire, la C nos dice, están en desacuerdo en las formas de emisión que van a de emisión de dióxido de carbono que van a la atmósfera. ¿Cómo va el dióxido de carbono a la atmósfera? Mire, aquí nos lo dicen, yo se lo subrayé. Eh, Al respecto, una de las preocupaciones más grandes de la producción excesiva del dióxido de carbono es el efecto invernadero que tiene repercusiones directas en el calentamiento global. Es decir, que el dióxido de carbono siempre va a ir a la atmósfera. Eso no va a cambiar. Entonces nos dicen que están en desacuerdo en cómo el dióxido de carbono va a la atmósfera. ¿Tiene sentido? No tiene sentido, porque el dióxido de carbono siempre va a ir de la misma manera a la atmósfera. Entonces ellos no están peleando por eso. Ellos están en realidad el desacuerdo es porque tienen diferentes maneras de abordar la problemática, por así decirlo. Listo, vamos a llegar por lo menos a la 80. Yo quería terminar este cuadernillo, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que entiendan, chicos. No sé si vamos muy lento, vamos muy rápido. No, creo que vamos muy lento. Tenemos que subirle la velocidad, pero no importa. Estamos empezando. Listo. ¿Alguien me quiere ayudar a leer mientras traigo agüita? Pero que se hacía rápido. O bueno, dale. Norma, yo te doy la oportunidad, pero porfa no te ríes. Y ahorita Valentina y Sí, ahorita ya, Marixa. No sí, ya, bajen las ya. manitas. No bajen las manitos ni Valentina ni Marixa para que ahorita me ayuden a leer. Vale, dale, Norma, rápido. En Colombia existen leyes que luego de haber sido elaboradas por el Congreso de la República o incluso de haber sido prolongadas por el presidente pueden ser declaradas inválidas con posterioridad, posterior, posterioridad a una demanda de inconstitucionalidad. Por ejemplo, la Corte Constitucional falló a favor de una demanda para declarar inconstitucionalidad a una norma con la que pretendía de una persona que tuviera el VIH y hepatitis B, precara la pena de 6 a 12 años si exponía a otra persona en virus. En opinión de la Corte, esta norma reforzaba la TAU frente a las enfermedades de transmisión sexual y el rechazo hacia quienes conviven con ellas. Además, la norma criminalizaba necesariamente a los portadores del VIH, creo que es, sí, o
hepatitis B, pues no castigaban a quienes transmitían intencionalmente estos virus, sino las personas que simplemente podrían llegar a contaminar a otras. ¿Cuál de los siguientes anunciados explica por una demanda la constitucionalidad puede invalidar una norma? A, porque si los tiempos en los que esperan aplicar una norma son superiores a 6 años, la constitucionalidad a la norma debe ser revisada. B, porque las normas no pueden ir en contra del establecimiento de la Constitución, y en este caso la norma violaba el derecho a la igualdad y a lo de no a la discriminación. C, porque es que lo que C, porque es deber a los jueces de la Corte declarar inconstitucionales todas las normas que los ciudadanos consideran injustas para el grupo poblacional en que pertenece. D, porque los presidentes no son encargados de prolongar las leyes, y en este caso la norma fue aprobada primero por el Congreso y luego por el presidente constitucional. Gracias, Norma. Súper, vale. Gracias. No, chicos, respondan. Ya está activa la encuesta. No sé si necesitan el enunciado. Gracias, Norma. Ya está, no te reíste. Súper. Listo. Listo, chicos. Bueno, 23 votos, no pasa nada. Un voto por la A, 19 por la B, un voto por la C y 2 votos por la E. Bueno, chicos, primero miren que creo que les están dando 1 minuto y medio para responder la encuesta y ya hemos leído la pregunta. Entonces, tiempo hay, porque más o menos ustedes tienen como 2 minutos máximo por pregunta en el IFEX. Y la idea es pues hacerlo en el tiempo del IFEX. Sin embargo, pues sí podemos ir más lento, ¿vale? No importa. No importa, ¿listo? Entonces, ahorita, para que ustedes tal vez se concentren más, les leo el contexto, la persona que me ayuda les lee la descripción y cada uno pues lee lee las respuestas y coloca la que considere que es correcta. ¿Listo? Porque pues se les da un tiempito para eso. ¿Vale? Entonces, vea, les voy a explicar súper rápido. Resulta y pasa, en el contexto nos dice que ciertas normas se pueden declarar inconstitucionales porque básicamente van en contra de la Constitución política. Recordemos que nada puede ir en contra de la Constitución política de 1991. ¿Qué es esa Constitución política? La Carta Magna en la que se nos dice qué se debe hacer en ciertos casos, la que regula todo el orden del Estado de Colombia. Entonces, nada puede ir en contra de la Constitución política. Por ejemplo, no puede haber una pena de muerte, por ejemplo, a personas que cometen violación, porque en la Constitución política está contemplado el derecho a la vida, es innegable y nadie se lo puede quitar a nadie. Entonces, si me entienden, no puede haber algo que vaya en contra de lo que está establecido acá. Entonces, en este caso nos decían que había salido una ley que iba en contra de lo que estaba en la Constitución política, porque esa ley rechazaba a las personas que tenían enfermedades de transmisión sexual, VIH. Entonces, eh, recuerden que el Congreso son los que se encargan de elaborar las leyes, pero la Corte Constitucional, pues son los que determinan si esas leyes están bien, si no. Y pues en este caso determinaron que iban en contra de la Constitución política porque estaban generando un tabú y un rechazo hacia aquellas personas. Entonces, ¿por qué miren lo que nos dice la pregunta, ¿cuál de los siguientes enunciados explica por qué una demanda
de inconstitucionalidad puede invalidar una norma. ¿Por qué se invalidó esa norma? ¿A raíz de qué? ¿A raíz de que qué? De que va en contra de la Constitución política. ¿Listo? Entonces voy a ampliarles para ver mejor. Aquí les cuento, yo utilizo gafas, aunque no me gustas. Cuando dicto las clases, yo utilizo gafas porque no veo muy bien de cerca ni de lejos. Entonces, por eso agrando tanto. ¿Listo? Entonces, perdónenme por ahí. La nos dice, porque si los tiempos en los que se espera aplicar una norma son superiores a 6 años, la constitucionalidad... No. Vean que el tiempo no tiene nada que ver con las normas, que si son válidas o son inválidas. No, eso es falso. ¿Por qué les dije yo que se podía declarar una norma inválida? Porque iba en contra de la Constitución política. Y la opción A no nos está diciendo eso, entonces no puede ser la opción correcta. Venga, yo veo los resultados de la encuesta. Bueno, 68 voto por la A, 19 por la B, 1 por la C y un 2 por la D. Apenas 23 votos, chicos. Bueno, la opción B nos dice, porque las normas no pueden ir en contra de lo establecido en la Constitución política. Claro, eso está súper bien. Y en este caso, la norma violaba el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Claro, porque si ve que los estaban rechazando y pues no lo iban a tratar igual. Entonces, esa norma, por eso era inconstitucional. Yo he cambiado de color, ya que caigo en cuenta, inicié con amarillo, después puse verde, después puse rojo, azul y voy a terminar no sé con cuál. La opción C rápidamente la vamos a descartar porque es deber de los jueces de la Corte declarar inconstitucional todas las normas. No, vea, ya no está generalizando y eso no todas las normas son inconstitucionales, simplemente se presentan algunos casos. Entonces, por esa palabrita la pueden descartar. Y la opción D, porque los presidentes no son los encargados de promulgar las leyes y en este caso la norma fue aprobada primero por el Congreso y luego por el presidente. Miren, chicos, el presidente no aprueba leyes. Tengan eso presente. El presidente lo que hace es sancionar una ley. Y por eso ese no es el problema real, por eso no la declararon inconstitucional, simplemente porque iba en contra de la constitución política. Entonces, por eso no puede irla a... Uy, pero para más claridad de esos temas, adquieran el pre-IFES de método Raptor. Bueno, 69. Un profesor de una universidad expone en clase el siguiente texto, está ahí una revista académica sobre la historia colombiana. La fiesta de la Candelaria en Medellín durante el siglo XVII, 10, 5 y 17. Yo sí es importante que repasen los siglos, se los recomiendo. Perdón. Valentina y Marixa. Dale, Valentina, y no bajes la mano, Marixa, para que me ayudes. Dale, Valentina, rápido, porfis. Entonces leemos solamente el contexto y los chicos leen las opciones de respuesta, ¿vale? ¿Ya puedes hablar? Bueno, el 69. Un profesor de una universidad expone en clase el siguiente texto extraído de una revista académica sobre historia colombiana. La fiesta de la Candelaria en Medellín durante el siglo XVII. Durante el siglo XVII, la fiesta de la Virgen de la Candelaria fue el motivo de reunión y socialización de los habitantes de Medellín. Además, también fue el principal escenario de las disputas políticas entre los distintos miembros de la comunidad. Luego de presentar el texto, el profesor dice lo siguiente: a partir de lo anterior, podemos inferir que las disputas políticas entre los habitantes de Medellín siempre han tenido lugar durante la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Listo. Gracias, Vale. Chicos, lean la pregunta y la opción de respuesta y coloquen la que consideren que es correcta. ¿Vale? Lee con autoridad, me gusta eso. Vale, perfecto. Vamos a terminar. Bueno, apenas van 11 votos. En estos últimos 20 segundos me van a subir esos 11 a 50 votos. Chicos, vamos. Que valga la pena trabajar un fin de semana, un día festivo. 17, súper. Por la encuesta. 24, bueno, tiempo, no pasa nada. 24 votos, 7 por la A, 1 por la B, 0 por la C y 16 por la D. Vamos rápidamente a ver esta última pregunta.
Entonces, en la situación anterior se puede afirmar que la inferencia del profesor es válida. ¿Qué dijo el profesor? Vean que hay algo que se llaman palabras totalizadoras y que el IFEX es como enemigo de esas palabras. Es decir, que tanto en las opciones de respuesta como en los contextos, cuando nos colocan palabras totalizadores, esas preguntas, esos planteamientos resultan ser falsos y las preguntas casi siempre se descartan. En la mayoría de los casos, ahora no siempre. Entonces, si ustedes se fijan, nos dice el profesor, a partir de lo anterior podemos inferir que las disputas políticas entre los habitantes de Medellín siempre han tenido lugar durante la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Este fue el fragmento. Dice que en este peleaban las personas, pero si ustedes se fijan, esto fue en el siglo XVII. ¿Y nosotros en cuál siglo estamos? En el XX. Entonces, ya pasaron 300 años, yo creo que algo ha tenido que cambiar, ¿no? Entonces, en la situación anterior se puede afirmar, ay, perdón, en el siglo XXI, gracias, en el siglo XXI, algo ha tenido que cambiar en ese tiempo, ¿no? Yo era para ver si estaban atentos, ¿qué creen? ¿Qué creen? Sí, ya me di cuenta que están atentos, muy bien. Dije yo, por allá metí en modo podcast, escuchándome de lejos y no me ponen cuidado, no, mentiras, pero sí están atentos. Entonces, en la situación anterior se puede afirmar que la inferencia del profesor es válida. No. Entonces, de una vez descartemos las que dicen sí. ¿Por qué no es válida? Porque ya pasaron más de 300 años. Y miren lo que nos dice la A. Sí, porque las disputas políticas del siglo XVII se han mantenido a lo largo de la historia del país. Primero nos están hablando de historia del país. Perdón, se cayó algo, chicos. Nos están hablando de historia del país. Y aquí, en este contexto, nos están hablando de Medellín exclusivamente. Ya nos metieron al país y además en ningún momento nos dicen que se han mantenido esas disputas. Acá nos dice que bueno, en el siglo XVII habían disputas en la Virgen de la Candelaria, pero en esto no nos dice que se siguieron hasta la actualidad. Entonces nosotros no podemos afirmar eso. Nosotros estaríamos infiriendo algo que no sabemos si es cierto. Entonces por eso no puede ser la opción A. La opción B nos dice, no, porque el texto sobre historia colombiana que el profesor utiliza es una fuente. No, eso no es un argumento para nosotros poder descartarla. Además, si ustedes se fijan, vean, tomado de adaptado de Jiménez, La devoción de las tinieblas, recuperado de Anuario de Colombia de Historia Social y de la Cultura. Entonces, tiene una buena cita, es una fuente confiable. Entonces, el decir que esto no es una fuente confiable es una falacia. Entonces, por eso no puede ser la opción B. La opción C nos dice sí, porque al tratarse de un profesor universitario, su autoridad sobre el tema es más que suficiente. Miren que en esta se llaman falacias de autoridad. Es decir, que por el simple hecho de una persona ocupar algo de esto, nosotros tomar como válido eso es mentira. Es como si yo les dijera que la opción correcta de esta pregunta es la A, porque yo lo digo y porque soy el tutor de sociales. Eso es una falacia de autoridad. Es lo mismo que nos plantea en la C, que al profesor, ser universitario, lo que diga el profesor es verdad. Nosotros no podemos asumir eso como correcto porque no siempre tiene la razón. Una cita es esto, mira, de donde sacan la información. Esto es una cita. Eso. Les recomiendo que siempre la lean, porfa. Y la opción D, que es nuestra opción correcta, nos dice no, porque la situación social puede ser diferente en distintos momentos de la historia. Claro, después de 300 años y más, algo tiene que cambiar. Bueno, chicos, quedamos en la opción, en la pregunta 69. Recuerden que la clase les queda grabada.